Hola, hola. Un saludo a todos los que nos acompañan, qué bueno que estén con nosotros. Queremos tratar de hacer de la mejor manera y más rápida posible las noticias de esta semana, que hay que decir no fueron muchas, como otras semanas que estamos agobiados de noticias. En esta semana tenemos unas cuantas. Los saludamos, Daniel Rivera. Pero vení, no. Estás como la generación Z, ya no suelta el celular. Es Gen Z, el otro día alguien me dijo Gen Z. Y yo dije que es Gen Z y después concluí que era generación Z. ¿Qué es lo que estás viendo ahí tanto? No, es que imagínate que alguien me mandó esta aplicación, un widget que dice, días de Petro en presidencia, faltan 1 año, 9 meses, 19 días, 13 horas, 36 minutos y 43 segundos, y eso va descontando. Un temporizador. Eso es, sí, una cuenta atrás. Ajá. Pero lo que me pareció interesante es que quiere decir que no va a haber golpe de Estado, porque es que esos son los días que faltan para el 7 de agosto de 2026, que Petro termine la presidencia de la República. A pesar de que Gustavo Petro pareciera que quisiera que le dieran golpe de Estado, pues la gente se manifiesta diciendo, no, usted se queda, le va a tocar quedarse. Va a trabajar hasta el último día. Le va a tocar quedarse hasta el 7 de agosto. Le va a tocar trabajar hasta el 7 de agosto. Y hago énfasis en eso porque nuestro primer tema, que lo conversamos también con Santiago Ángel desde Bogotá, también saludo a Juan Diego que nos acompaña aquí en la mesa. Santi, ¿qué pasó con Gustavo Petro que de pronto canceló a las víctimas de la OPE? Había un homenaje súper montado, una puesta en escena en la Plaza de Bolívar, una cantidad de figuras en cartón para hacer un homenaje a las víctimas. Entiendo que eso había valido 3.700 millones de pesos instalarlo, y de pronto el presidente puso un trino. Hay que decir, por primera vez se disculpa antes. El viernes pasado. El viernes puso un trino diciendo, tengo gripa, no voy a poder asistir a esto. Santi, ¿qué fue lo que pasó? Que no asistió a esto de la UP, que se conecta con lo que estábamos diciendo de que le pareciera que le da un poquito de pereza trabajar ciertas cosas. ¿Y usted qué fue lo que descubrimos en El Colombiano? Pues Luz María, en efecto, el presidente tenía un evento muy importante agendado para ese viernes porque era un reconocimiento en representación del Estado por su parte a las víctimas del conflicto. 3.700 millones de pesos en tarima, en logística, en pues toda la organización. Además, algunos sectores estaban promoviendo una marcha en apoyo para la conspiración del golpe de Estado. El presidente publicó un trino diciendo que lo cancelaba su presencia porque tenía un fuerte cuadro gripal y respiratorio, pero lo que supimos con confirmación de altas fuentes es que el presidente pasó todo el fin de semana de puente en Cartagena, y que además es muy común que lo haga porque evidentemente la presidencia tiene que pedir de policías y de pie de fuerza cuando el mandatario viaja a Cartagena, y nos dice una fuente de Cartagena que está enterada de esos viajes, que es muy rutinario que el presidente vaya sin avisarlo en la agenda a casa de huéspedes y a la isla de Presidencia en Cartagena. Allá pasó todo el fin de semana festivo. Porque además el tema se convirtió un poco en escándalo esta semana, donde se había tenido que ir el equipo del presidente para Plateado el Cauca, porque querían hacer una toma de parte del ejército de la zona, previo a la COP16. Eso era un poquito un mensaje para mandarle a alias Iván Mordisco y a los grupos que delinquen en esta zona, que ahí estaba el Estado, pero terminó saliéndoles mal, Santiago, porque realmente tampoco fue el presidente, fue Laura Sarabia, como si fuera la presidenta de la República, dirigiendo a como a 5 o a 6 ministros que estuvieron como en una calle. Se les abona que hayan ido, pero pues hubo mucha polémica por las fotos que subieron. Una toma, pero de fotos. Más o menos, sí, hubo como unas selfies polémicas porque además tenían chalecos antibalas y iban muy cercanos. Es decir, de yo los nunca militares. había visto un equipo de gobierno trajeado como estuvo este equipo de gobierno en zonas de conflicto. Muy primíparos. Porque era el casco, bueno, y las chicas y las mujeres que se tomaron una selfie como... es decir, si alguna vez criticaron a las israelíes por precisamente todas esas bodegas petristas que criticaron a un grupo de mujeres israelíes por tomarse una foto en pleno campo de batalla, que sí estaban dando la batalla. ¿Quién sabe qué dirían de estas dos que no están dando la batalla, sino que se fueron al campo de batalla
vestidas de camuflado a tomarse selfies. En realidad eso fue un poco ofensivo, porque la comparación con la comunidad que estaba en mangas de camisa, claro, y ellos fuertemente, con unos chalecos que no cabían en ellos mismos, pues daba una sensación como de desconexión. Realmente es eso, de desconexión de este gobierno con esas comunidades. Santiago, entonces, contemos, el asunto fue que Gustavo Petro, lamentablemente para él, pues varias personas además lo vieron en Cartagena, y cuando deja todo su discurso de que son las víctimas, de que la UP, de que las comunidades en el Cauca, a todos los dejó metidos, y se inventó una gripa parecida a la rodilla que se raspó la otra vez. Verdad, sí. Parecido al dolor de estómago de otra vez. Para eso es la reforma laboral. Obviamente. Para que no tenga él que presentar la excusa médica y poder seguir faltando. Hablaremos de eso en el segundo tiempo de este Mesa Central. Ajá. Realmente, Luz María, lo de la gripa sí pues queda un poco en entredicho, porque el presidente hizo otros actos públicos esta semana a los que les dio mucha relevancia, y estaba él presencialmente, por ejemplo, con el cuerpo diplomático al que llamó a Casa de Nariño para anunciarles que había un golpe de estado criminal, cosa que los magistrados de las altas cortes tampoco tomaron muy bien, en una situación muy tensa. Pero sobre el Cauca, pues esa crítica que Laura Sarabia está cada vez más llenando los espacios vacíos del presidente y muy empoderada, y de otro lado que muchos cuestionan si en la estrategia sí estuvo bien hacer ese viaje y ese anuncio incluso de reactivación de bombardeos en Cauca una semana antes de que inicie la COP en Cali, porque ya hemos visto otros hechos de violencia muy difíciles. Claro, porque lo que uno ve es que lo hicieron estratégicamente. Fueron y dijeron, esto es territorio nuestro, no sé, porque como Iván Mordisco como que les ha dicho, los ha estado chantajeando, voy a atacar durante la COP o lo que sea, pues ellos quisieron hacer un acto de presencia, pero el acto de presencia resultó más bien cómico. Esto no generó ninguna beneficio. Lo otro que usted menciona, que me parece muy interesante, fíjese que el presidente entonces no le importan las víctimas de la OP, no le importa Cauca, no le importa la niña Sofía, pero sí convocó al cuerpo diplomático a que fueran a una reunión, porque él está en la agenda internacional, y entonces él llamó a la presidenta de México para que lo apoyara, y también puso a Venezuela para que lo apoyara. Y a mí me parece a veces como que el presidente decidió delegar lo nacional en Laura Sarabia, sí, para él dedicarse a lo internacional, porque él ya pues se cree de mejor familia en términos de estadista, y considera que Laura Sarabia ahora es la que puede lidiar con todos los asuntos del gobierno, así ella sea muy competente, pero pues no fue a la que el país eligió para esa tarea. Pues que por mencionar a Mario Mendoza con su texto, ya Gustavo Petro está en el Mario Mendoza, escritor que escribió un perfil sobre Gustavo Petro, sí, que se hizo muy popular. Y él decía, ya él es embajador de las estrellas, ¿no? O sea, ya el país se le queda chiquito para esa megalomanía o ese ego que tiene, donde él se cree pues el salvador del mundo. Entonces ya Colombia es nada, y yo hoy hablo de otros temas a la comunidad internacional. Y además ha fallado numerosas veces, aquí ya lo hemos dicho. El primer año se le contaron más o menos como 100 días en los cuales y más de 80 reuniones a las que no asistió, con toda serie de excusas. Entonces, pues uno diría, si se le fuera a dar un golpe de Estado, tendría que ser porque no hace su tarea, porque no cumple sus funciones. Si el presidente Gustavo Petro trabajara en el sector privado, hace rato lo habrían echado. Es decir, porque es que uno no puede faltar tanto al trabajo. Y hay una cosa relevante ahí adicional, y es que si uno revisa lo de Laura Sarabia, es impresionante, porque ella no es que tenga un área delegada, un sector delegado, sino que de verdad en los últimos meses ha venido recobrando un papel de gestora del gobierno, como de presidenta en la sombra. Fíjese lo de la crisis energética. Quien gestionó y quien lideró el tema de la crisis energética, incluso la intervención y de los precios de la energía en el Caribe, es Laura Sarabia. Claro. La toma de Cauca es Laura Sarabia. La reactivación económica. La reactivación económica. Ella dio el discurso desde Washington, rodeada por el ministro de Hacienda y otros altos funcionarios del Estado, como si ella fuera la experta en reactivación económica.
Sí, de todos los temas, Laura Sarabia parece haberse hecho experta en este gobierno, porque pues sí hay muchos, incluso exministros como José Antonio Campo, que cuestionan que ella pues no tenía la experiencia para estas cosas. E incluso uno no sabe hasta qué punto lo hace ya porque ella está tan empoderada que lo hace a su libre discreción o lo consulta con Gustavo Petro. Hace mucho rato, una anécdota que alguien me contó, cuando sacaron a Luis Carlos Reyes de la DIAN, Gustavo Petro no sabía. Era una conversación que había tenido Laura Sarabia con el ministro de turno y que el presidente se sorprendió cuando le contaron, porque Luis Carlos Reyes para él era un personaje importante. Pero como le incomodaba un poquito al ministro, el ministro trató el tema directamente con Sarabia. Sacaron a Luis Carlos Reyes y por eso luego el presidente, después de esa reunión en la que el presidente pues se dio cuenta que habían tomado esa decisión sin consultarlo, pues fue que pusieron a Luis Carlos Reyes de ministro de Comercio Exterior. Es decir, uno no sabe hasta dónde están yendo los alcances. Incluso la viceministra, la vicepresidenta, que debería ser la llamada un poco a cumplir ese papel, o incluso el ministro del Interior, personas que de alguna manera se han fogueado más en el escenario público, que han tenido, por lo menos, los votos fueron los que los eligieron a ellos, pues uno pensaría que deberían estar ahí. Pues nomás fue Laura Sarabia la que salió a medios a explicar por qué el presidente no había estado en el Cauca y por qué habían salido estas mujeres con chalecos en las fotos, ¿no? Ella fue la que hizo ronda de medios. Y vale decir que cuando le preguntaron que si estaba en Cartagena, ella no respondió. Evadió la pregunta. Recuerden que estamos en redes sociales y en YouTube como Periódico El Colombiano. Ahí nos pueden seguir, activan la campanita para que escuchen. Todo Mesa Central lo vean, lo pueden ver ahí a escuchar mientras van en el carro o cuando hacen el desayuno. Pero no solo Mesa Central, también subimos los editoriales, reportajes, crónicas que prepara todo el equipo de video. Así que síganos en redes sociales y en YouTube, Periódico El Colombiano. Pues sí, sobre todo para que sigan fortaleciendo nuestro trabajo en estos tiempos de reforma laboral, porque ese es nuestro segundo tema, la reforma laboral, que básicamente, si bien todavía no es una realidad porque apenas ha sido aprobada en sus 2 debates de Cámara de Representantes y le faltan los 2 debates del Senado, pues ya podemos comenzar a conversar un poco de cómo les va a cambiar a quienes somos empleados la vida laboral, o por lo menos sus garantías y los beneficios que les dan las empresas. Pues porque se aprobó una reforma, se está aprobando la reforma laboral. Otra reforma más que le aprueban a Petro. Sí, qué pecado. Uno en golpe de Estado, uno casi destituido y el Congreso así entregado aprobándole las reformas. Uno llamando a la comunidad internacional a reunión. Haciendo escándalos, ¿no? 60 y pico de diplomáticos del país llegaron para el presidente Gustavo Petro, que estaba en funciones en la Casa de Nariño, es decir... aliviado. Bueno, ese es otro punto, pero la destitución que se supone le daría un golpe de Estado, pues nada, y no solamente eso, sino que en lo laboral, que el Congreso se la aprueba, ya sería la segunda, ya le aprobó la pensional, recordemos, pues con muchos vicios que quién sabe si supere la Corte Constitucional. La reforma a la salud no se la aprobó, pero la volvió a presentar, y esta, que es su tercera reforma, que para él es fundamental, se la está aprobando. Y a veces uno diría, ojalá se la aprueben, para que no tenga la excusa de que es que no lo dejaron hacer los cambios, para que se demuestre que los cambios que le está proponiendo, como los expertos han dicho, no son los cambios que se necesitan. Pero bueno, sobre todo en eso, y ahora sí le voy a dar la palabra a Diego Vargas, nuestro nuevo editor económico, porque lo que ha dicho el Banco de la República es que esta reforma laboral puede producir, al contrario, puede que fortalezca a los que ya tienen el empleo formal, que son de los que se emplean, solo 44% tienen un empleo formal, pero el 56% de los informales, es posible que entre esos 56% informales haya los 500.000 que dice el Banco de la República que pueden perder el trabajo por cuenta de que esta reforma laboral les pone más condiciones a las empresas. Entonces, Diego Vargas, nuestro editor económico, cuéntenos un poco
¿cuáles son como los puntos centrales o por lo menos los más polémicos o los más interesantes para los trabajadores colombianos? Luz María, pues primero muchas gracias por la bienvenida al cargo y pues arrancamos muy fuerte porque venimos con esta reforma laboral que, como usted muy bien lo mencionaba, no promueve la creación de nuevos empleos, por el contrario, solo mejoraría las condiciones para los trabajadores que hoy cuentan con un contrato formal. Entre los cambios principales vemos que la jornada nocturna empezaría desde las 7 de la noche, es decir, 2 horas antes de lo que rige hoy en día, iría desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto para gremios como FENALCO va a subir los costos laborales casi un 9% y recordemos que es uno de los puntos más polémicos porque al bajar esas 2 horas la jornada nocturna quedarían más trabajadores cubiertos y por lo tanto devengarían más personas ese recargo nocturno y por eso dice FENALCO se aumentarían esos costos laborales casi un 9%. FENALCO es el que sale un poco y me imagino que los gremios de los bares, porque es que realmente es en ese sector, en el sector del comercio, en el sector de los bares, donde la gente trabaja de noche, ¿no? Y ahora pues solamente se les pagaba normal hasta las 9 de la noche, pero ahora entre 7 y 9 de la noche ya también se les va a tener que pagar un recargo laboral, pues que eso le pesa a las empresas y pues en esa medida, claro que las empresas siempre chistan, dice uno, sí, claro. Y los empresarios y los emprendedores siempre chistan, uno tiende a decir eso, pero vaya y haga empresa. Vaya y haga las cuentas y la contabilidad a ver si sí le alcanza para pagarle a todos los trabajadores, tener precios asequibles y todo. Hay que ver, seguramente hay unos avivatos que sí quieren explotar a los trabajadores, pero yo creo que hay muchos emprendedores y empresarios que básicamente tienen unas cuentas que no les alcanzaría o por lo menos los apretaría un poco a la hora de tener su negocio. Una cosa importante es que por este tipo de propuestas y de reformas fue por las que se votó por Petro, ¿cierto? Muchos los sindicatos, los trabajadores sí votaron por la noche empieza a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y necesitamos que nos paguen las horas extras desde las 6 de la tarde. Esto sí, no como lo que ahorita decíamos de los escandalillos que se montan desde la Casa Nariño. Ese es un punto interesante que tiene sus pros y sus contras, que seguramente mucha gente estará feliz. ¿Cuál es el otro? Luz María, pues también va a haber cambios para los trabajadores que cumplen funciones los fines de semana. La forma de remunerar los domingos y festivos tendrá algunos ajustes, ya que el recargo que reciben los trabajadores que cumplen tareas en esas jornadas subiría al 100% desde el 75% actual. Esa modificación va a ser gradual, va a subir al 80% en 2025 ese recargo, luego al 90% en el 2026 y luego se va a pagar sobre un 100% para el 2027. Recordemos, para los trabajadores que cumplen tareas los domingos y festivos, el famoso recargo dominical. Exacto, es parecido al anterior y yo creo que las dos es devolverse un poco de la reforma laboral que había hecho el presidente Álvaro Uribe, que precisamente recortaba estos beneficios. También está el tema, hay dos temas hay un tema muy curioso que es no tener que presentar excusa médica para no asistir al trabajo, es lo que he entendido. Así es, Luz María, es un tema que realmente se va a tener que reglamentar porque queda muy en el aire. No se sabe muy bien cuáles serían esas licencias médicas. Por el momento se ha dicho que para calamidades domésticas no se requerirán estos certificados, también para esas licencias médicas, algunos casos puntuales y graves pues que puedan tener los trabajadores en su día a día. Los enguayabados. Los lunes no van a trabajar. Los enguayabados podrían estar ahí. No, pero es que lo que pasa es que recuerden que hay un cartel de la excusa médica que denunció hace como un par de años o algo más, un superintendente o un ministro, porque hicieron los cálculos estadísticos y resulta que entre los viernes y los lunes se disparaban las enfermedades. Los dolores de cabeza. Hay que ir. Entonces lo que pasa es que lo que sí estaba haciendo, pues todo el mundo tenía su excusa médica en el bolsillo y la ponía y la utilizaba. Y es una forma de defraudar el gasto público. Claro, porque además esas excusas médicas, eso a veces es pagado por las EPS. Por las EPS. Entonces la pregunta, ¿quién va a pagar todo esto? Es decir, hay una cantidad de cosas que finalmente termina también pagando el Estado. Quizás es el como que está más hechizo, ese artículo, ¿no? Y que falta reglamentación, para en qué circunstancias y cómo
cómo se van a emitir esos permisos. Sí, y el otro, la licencia de paternidad, ¿no? Que le dieron Muy bueno. Licencia de paternidad para los hombres, pero estaba primero en unas semanas y se las redujeron, ¿no, Diego? ¿Cómo va la cosa? Sí, Luz María, digamos que en esta reforma uno de los puntos donde hubo ciertos consensos es en aumentar esa licencia de paternidad. Una cosa era que el gobierno quería que fuera de 6 semanas, pero finalmente, después de surtir el debate en Cámara de Representantes, se aprobó que fuera de 4, pero de todas maneras un cambio importante para los padres, para que puedan tener ese espacio con sus hijos, y es un beneficio que trae esta reforma y en el que medianamente hubo consenso. ¿Usted sabe que en Estados Unidos no hay licencia de maternidad ni siquiera? No joda. Las mujeres tienen su hijo y les toca ir a trabajar. Pero ¿a o los renunciar. cuántos días? prácticamente ahí mismo, no tienen licencia de maternidad. Lo que pasa es que, y nosotros pues estamos dando más derechos como otros países que tienen 6 unas meses o un licencias año. muy amplias. Pero otra vez lo mismo, es decir, aquí uno no sabe quién gana y quién pierde. Evidentemente ganan los trabajadores que tienen su puesto fijo, que están tranquilos, que no tienen problemas, que tienen cada mes su ingreso. No pierden un poco las empresas en el sentido de que ya les toca hacer más cálculos contables para ver que sí puedan pagar. No sabe uno si va a terminar perdiendo. De verdad, como dice el Banco de la República y muchos empresarios, si van a terminar perdiendo, son esta cantidad de personas que no tienen empleo, esta cantidad de personas o que tienen un empleo informal, porque en la medida en que las empresas se les hace más costoso contratar gente, pues más difícil van a generar Es que yo empleo. creo que el punto está ahí, en la formalización. Todos estos beneficios es para la gente que tiene contrato formal, pero en la práctica la gente no puede dejar de trabajar porque como está en la informalidad, si no trabaja no cobra. Claro, además son reformas escritas por sindicatos, que son personas que tienen el trabajo firme, que a veces pues por dedicarse a la labor sindical no trabajan también en ese sentido, pero entonces son personas que no han sido empresarios. Es decir, esta reforma está hecha por un sector que no sabe qué es construir empresa y las dificultades, porque cada vez hay que volver a decir, ante esa narrativa antiempresarial que el gobierno siempre trata de instalar, hay que también contar que los empresarios, si luego no logran, no les dan las cuentas, pues se van para otro lado a crear sus empresas, porque crear una empresa, tener utilidades, pues no es tan fácil como la gente cree. Pues María, simplemente recordar el estudio del Banco de la República al que hacías tu referencia, dice textualmente, el aumento de los costos salariales que provocaría esta reforma laboral recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre 3 y 4 años, de 3 y 4 años hablan ellos. Es decir, no solamente no habría empleo para los informales, sino que incluso se podrían perder empleos de los formales. Esperemos entonces que el Senado haga la tarea que considere más seria y juiciosa para el futuro del país. Oiga, Juan Diego, y que se volvió alias Pichi, ¿eso cómo así que se voló? Bueno, hay muchos pichis también, ¿no? Parece como una franquicia criminal, alias Pichi. Pichi gordo, Pichi ¿Y qué flaco, Pichi significa Belén, Pichi? Pichi Bucaramanga. Este es por una banda allá en Santander que se llamaba Los Pichis. Ah, bueno, Entonces es que adoptó- hay que contar que nos sorprendimos en Medellín, en Antioquia, porque resulta que el señor al que denominan el Pablo Escobar de Santander, pues estaba no solamente viviendo en Medellín, sino en casa por cárcel, en un apartamento en el Poblado. Es decir, eso sí en un es a todo apartamento dar. de 15 millones mensuales. De 15 millones de arriendo, De porque lo arriendo, tenía claro, arrendado. de Es decir, arriendo. un delincuente, todo es al revés. Es decir, todo es al revés. Un gran delincuente con casa por cárcel, que vive en extraordinarias condiciones, que además no vive en su plaza de delitos, sino que se viene a vivir a Medellín, y fueron a buscar. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que se voló? Sí, habían visitas rutinarias, como hace el IMPEC con las personas que tienen el beneficio de casa por cárcel. Fueron a las 5 de la tarde del jueves de la semana pasada. Él estaba ahí, incluso le tomaron una foto.
Resulta que después de que el IMPEC salió, el brazalete empezó a emitir señales de alerta, volvieron a los 15 minutos y ya él no estaba, se había ido. Pero mejor dicho, le había interrumpieron violado, la salida, como que de pronto llegó el IMPEC y ya se o él iba a estaba ir. esperando que llegara el IMPEC para irse, porque generalmente demoran 24, 48 horas en volver. En todo caso, había violado al menos 14 veces el beneficio de prisión domiciliaria. Y nadie se había, ¿y cómo nos dimos cuenta de eso? Ya el punto está en que ya le habían revocado la medida del beneficio de casa por cárcel y la notificación llegó el viernes. Es decir, ya él sabía que le iban a revocar y lo iban a mandar para la cárcel de La Paz en Itagüí. Entonces, le advirtieron antes, obviamente. Lo cual es aún todavía más absurdo. La notificación al IMPEC le llega a las 8 de la mañana del viernes, pero ya él obviamente Oiga, iba ¿y en dónde lejos. estuvo? ¿Y en dónde estuvo paseando Pichi en Medellín? Eso es que parece todo como un chiste, una burla. El brazalete o el georreferenciador que tiene dice que estuvo en 5 puntos y todos son públicos, es decir, estuvo en la estación Picacho del Metrocable, estuvo en el cementerio Campos de Paz, estuvo en la Plaza Botero en el centro. Ah, estuvo de turismo, estuvo haciendo paseando. turismo. Pero uno no sabe eso si- se llama detención con turismo. Exactamente, es que somos una ciudad de puertas abiertas, pero no. Estaba detenido en uno toda no la ciudad. sabe, uno no sabe si ese brazalete lo pusieron a rodar. Se lo quitan y lo ponen a rodar para despistar también a las autoridades, ¿no? Pero no le sirve, porque si uno se quita el brazalete y se lo pone a otro, pues las autoridades vienen y me caen y dicen, usted está infringiendo su casa por cárcel, venga, lo llevamos a una cárcel. De pronto no sería la mejor estrategia, pero ¿qué es lo que está pasando? Ustedes escribiste, Daniel, con Santiago Olivares un artículo el domingo sobre cómo Medellín se está convirtiendo como en una especie de epicentro de capos. Sí, como así que es. aquí han capturado, han muerto capos de otras zonas, no solo del país, sino del mundo. Del mundo. Lo que conocemos como la oficina, que es esta megaestructura criminal que controla todos los negocios criminales de Medellín, no solo se dedica a expender drogas o a la extorsión, también se dedica a prestar seguridad a capos y gente que viene de afuera, gente que viene a hacer negocios. Por ponerte un ejemplo, Luzma, en 2013 vino a Colombia Miguel Ángel Treviño, que era el jefe de los Zetas, y él estuvo aquí haciendo negocios con el Clan del Golfo en Santa Fe de Antioquia, en San Jerónimo, en Medellín, y todo el esquema de seguridad se lo prestó la oficina de Envigado. Es una línea de negocio. Es una línea de negocio donde vos decís... Servicio de escolta. Claro. Es decir, prestan servicio de escolta. Exacto, pero criminal, ¿cierto? O sea, estos son pillos que van y custodian a otros pillos. Una cosa interesante, por ejemplo, este tipo, Brenron William Harreskin. No, pues le quedó divino esa pronunciación. ¿Qué tal? No, No, por favor, hay un generador de caracteres para entender qué fue lo que dijo Daniel. Yo soy un alemán nato. El caso de Luzma... Un capo alemán. No, yo pensé que era no. como libanés con la manera del acento suyo, pensé que era de otra es que nacionalidad. esto es alemán aguadeño. El caso de Luzma, que este tipo era uno de los pedófilos que se voló de acá y lo estaba protegiendo la oficina. O sea, cuando vos venís a hacer cosas criminales en Medellín, necesitas que alguien te preste seguridad, vas a donde la oficina y le decís, señores, yo necesito un mancancán o 2, o incluso podés contratar 3 camionetas y 3 motos. Es Por decir, ponerte pero un lo ejemplo. que, Ofrecen varios paquetes. lo que estás diciendo es que también estos capos también vienen aquí a hacer pedofilia y también son protegidos en esa instancia por la oficina. Exactamente. Eso sería una nueva vertiente aún más grave de la oficina, Claro. porque si ya se va a dedicar a proteger a los pedófilos, pues está incurriendo ya en unos delitos de marca mayor. Y más, Luzma, pero es justo que- esta semana con el tema, tenemos 2 temas medio de pedofilia complicados Sí, en el sí, país y en la terribles. ciudad, que ahorita los comentamos, pero termina tu Luzma, punto. pero es que te voy a decir una cosa. Quien maneja la gran prostitución en Medellín es la oficina. Quien maneja mucho... Y las redes de trata. Esto es una información que tengo de adentro y hay un capo que anda por ahí que es el que maneja, dicen, el 70% de los negocios webcam en Medellín. O sea, ahí hay todo un negocio en el que ellos le Lo que ofrecen pasa a es esta que la gente toda la cadena. Lo que pasa es que la oficina ya parece es como un genérico para hablar de los delincuentes de la ciudad. No, lo que pasa es que como esto es una crimen confederación. organizado, Exacto, son 10 capos. son delincuentes que de pronto se conocen, pero si constituimos una cosa como la oficina y decimos, no, más o menos domina todo el crimen de la ciudad, le damos mucho valor a esa oficina, la ponemos como si fuera
mejor dicho, imbatible, pero bueno, pero seguramente tienen nexos y conexiones. Claro, y se respetan negocios y cuando no los respetan vienen las venganzas. Pero quería decir como una última cosa de este informe, Luzma, y es que una fuente de la administración de la ciudad nos contó que en enero, febrero estaban haciendo un operativo en el Parque Lleras y entonces esta persona ve a un tipo que estaba armando un problema ahí, que estaba con 2 alemanes y un policía le dice: señor, mire, ese tipo es Juan Carlos Castro. Juan Carlos Castro, ¿quién es ese? Pichi Belén. Un tipo que ya había estado en la cárcel, van y lo buscan, un tipo de la oficina, tenía revólver con salvoconducto, estaba borracho, y entonces este señor dice: cójanlo ya. Lo cogen, van a la fiscalía, obviamente lo sueltan porque tenía salvoconducto y toda la cosa, pero ahí es donde en la administración empiezan a ver este modelo de protección a capos. Estaba con 2 alemanes, al parecer inmiscuidos. Es que era Pichi Belén el que les estaba haciendo la tarea de escolta, por eso Pichi Belén era estaba de escolta de los alemanes. Exacto. Entonces es ahí cuando se descubre toda esta práctica de prestar seguridad a capos. Exacto. Por parte de otros delincuentes de aquí de Medellín. Eso, nosotros ya habíamos contado estas prácticas de seguridad del año pasado, pero aquí es donde la nueva administración le mete el ojo y dice: no vamos a permitir que esto pase. Nos contaron esta historia. Y este es otro Pichi, ¿no? El otro es Pichi Bucaramanga, por decir algo. Este es Pichi Belén. Pero vale decir que esto nos da pie para contar no solamente el caso de la niña Sofía que apareció muerta y después de ser violentada en el Valle del Cauca, y este tema que tiene muy conmovido al país, sino también, Juan Diego, sobre el caso de una pareja muy valerosa de jóvenes en Antioquia, en Medellín, que decidieron no dejar que, si pasaba un hecho como el que iba a pasar, que era un señor adulto que iba a entrar con 3 niñas a un hotel, ahí mismo prendió las alarmas, grabó el video, llamó a la policía y logró que no se consumara este delito, porque las niñas se fueron corriendo, porque se asustaron, la policía llegó tarde, que es un problema que estamos viendo, que parece que no tienen la suficiente capacidad de reacción, o si tienen la capacidad de reacción inmediata como la de Pichi, van y lo llevan a la fiscalía y lo sueltan. Hay una dificultad en el Estado colombiano en general, pero ese caso fue muy interesante. Fue Sara Jaramillo, Sí, Sara Jaramillo, que es una líder que trabaja además en una red contra la trata de personas, denunciando todos los casos de explotación sexual, y que ha tenido pues mucho auge este año con todas las denuncias. Denunció el lunes en la noche. Ella iba con una amiga en una moto y alcanzan a ver que estaba entrando este personaje que iba acompañado con 3 menores de edad, lo que al parecer serían 3 menores de edad porque nadie pudo verificar bien la identidad, aunque en el video se ve claramente que una niña muy chiquita. Exactamente. Sí. Ella empieza a grabar, se baja de la moto, empieza a grabar en un acto muy valeroso, va y a donde el recepcionista, además encara a la persona, al turista extranjero que iba a ingresar, les pregunta a las niñas que cuántos años tienen y ellas salen corriendo. La recepción se asusta mucho. El recepcionista dice que tiene 21 años, pero que presentó un documento, pero como las Sí, porque es que cualquiera puede presentar un... Claro, el problema ahí es que los recepcionistas y los hoteles deben estar más pilas, porque cualquiera tiene una cédula falsa. Claro. Cualquiera, y más si estas niñas van a actuar de esa manera. Luzma, y mencionó un concepto muy importante que este año lo se había tocado, pero tal vez este es el momento para repetirlo, y es la presunción de minoría de edad. Si yo tengo dudas al ver a la persona que va a ingresar, tengo que presumir de que es una menor de edad. No, y ¿sabes qué? Le dijeron a un reportero de aquí, el colombiano, desde allá, le dijeron que es que no era niña, sino que era una persona de talla pequeña. Le dijeron a un reportero, o sea, no, hombre. Pero además en cualquier hotel serio, cuando vos estás hospedando solo y vas a entrar alguien, fotocopia de la cédula. No, y no es común que un extranjero, entre con 3 niñas. Con 3 jóvenes, con 3 jóvenes. Pero bueno, quería mencionar esto dentro del cuento del Pichi, que lo del Pichi pues nos da entre risa y tragedia, pues porque es que esto, una burla, sí. Terminar con esto porque es un acto de la ciudadanía, es decir, es importante que cada vez más no podamos permitir el que vea este tipo de comportamientos en la calle. Lo único que queda es la sanción social.
Si la policía no logra llegar a tiempo, si la fiscalía no tiene herramientas jurídicas para dejar detenido y condenar a la gente, pues la sanción social es la que pega, y es una sanción social decente, como la de esta joven que lo grabó, que denunció, que hizo preguntas, no por supuesto una sanción social que vaya más allá, que tampoco tiene sentido que todos nos convirtamos como los delincuentes. No, pero sí hemos pecado de dejar pasar, de normalizar. De normalizar y no hacer sanción social de estos hechos. Y un aplauso para Sara Jaramillo, y ojalá todos sigamos su ejemplo. Bueno, y este es hasta aquí llegamos. Ya este sí no es puente. O sea, pero ya vienen dos puentes seguidos. Entonces a trabajar duro ahora para merecernos esos puentes. A todos ustedes, muchas gracias por estar hasta aquí con nosotros. Ojalá, a pesar de todas las duras noticias de este país, podamos tener un fin de semana grato, que gocen, que paseen, que coman bien, que descansen, y que nos veamos de nuevo la próxima semana desde el Colombiano de Medellín en esta su mesa central.